Así es, el día de hoy vamos a hablar al respecto de cómo ser feliz, pase lo que pase, venga lo que venga. Cómo ser feliz ante cualquier circunstancia en la vida. Vamos a Filipenses, todos los que traen Biblia, vamos a Filipenses capítulo 1, versículo 12 hasta el versículo 26. Quiero que sepáis, hermanos, que las cosas que me han sucedido han redundado más bien para el progreso del Evangelio, de tal manera que mis prisiones se han hecho patentes en Cristo en todo el pretorio y a todos los demás. Y la mayoría de los hermanos, cobrando ánimo en el Señor con mis prisiones, se atreven mucho más a hablar la palabra sin temor. Algunos, a la verdad, predican a Cristo por envidia y contienda, pero otros de buena voluntad. Los unos anuncian a Cristo por contención, no sinceramente, pensando añadir aflicción a mis prisiones, pero los otros por amor, sabiendo que estoy puesto para la defensa del Evangelio. ¿Qué pues? Que no obstante, de todas maneras, o por pretexto o por verdad, Cristo es anunciado, y en esto me gozo y me gozaré aún, porque sé que por vuestra oración y la suministración del Espíritu de Jesucristo, esto resultará en mi liberación, conforme a mi anhelo y esperanza de que nada será avergonzado, antes bien, con toda confianza, como siempre, ahora también será magnificado Cristo en mi cuerpo, o por vida o por muerte. Porque para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Mas si el vivir en la carne resulta para mí en beneficio de la obra, no sé entonces qué escoger, porque de ambas cosas estoy puesto en estrecho, teniendo deseo de partir y estar con Cristo, lo cual es muchísimo mejor. Pero quedar en la carne es más necesario por causa de vosotros. Y confiando en esto, sé que quedaré, que aún permaneceré con todos vosotros para vuestro provecho y gozo de la fe, para que abunde vuestra gloria de mí en Cristo Jesús por mi presencia otra vez entre vosotros. Amén. Amén. Mucha gente no disfruta la vida, más bien la soporta. A veces soy una persona que me gusta hablar con el taxista, con el que puedo, y te das cuenta y puedes escuchar que la gente no disfruta la vida. La mayoría de la gente no la disfruta, solo la soporta, no puede sentir felicidad. Todos quisiéramos que la vida fuera perfecta y todos quisiéramos deshacernos de todas esas cargas, problemas y circunstancias terribles que vienen sobre nuestra vida y quisiéramos deshacernos de ellas. Pero la verdad es que eso no existe la vida alegre, digámoslo así, ¿no? O sin problemas. La verdad es que la vida está llena de problemas, esa es la verdad. Así es que vamos a hablar al respecto de cómo ser feliz, venga lo que venga, pase lo que pase, bajo cualquier circunstancia. La palabra felicidad se deriva de la circunstancia. ¿A poco no? Cuando vamos a Chapultepec tenemos gran felicidad y llegamos a Chapultepec y tenemos felicidad. Y vemos al oso panda y tenemos felicidad ahí. Pero la felicidad se acaba cuando salimos de Chapultepec. ¿A poco no? Es según las circunstancias, ¿verdad? Entonces, nosotros necesitamos aprender a disfrutar, y el disfrutar es una decisión interna. La felicidad es algo externo, y entonces es bajo las circunstancias. En una fiesta estoy feliz, en un problema estoy deprimido, estoy triste. La felicidad la tengo según las circunstancias, pero entonces tenemos que entender que disfrutar de las cosas es algo que viene de dentro de nosotros. Entonces nosotros, al entender eso, podemos avanzar en la vida. Sí, la pregunta que yo les haría esta mañana sería: ¿cómo se puede conservar la felicidad a pesar de las circunstancias difíciles? ¿Cómo conservas tú la felicidad a pesar de las circunstancias difíciles? Déjenme ponerles el contexto de lo que acabamos de leer, el contexto histórico de Filipenses capítulo 1.
el apóstol Pablo estaba atravesando por circunstancias de veras difíciles. Estaba pasando años en una prisión de Cesarea por el delito de falsificación, ¿sí? Para luego ser embarcado rumbo a Roma. Tenía que comparecer ante Nerón, amigo de los cristianos, no, súper archienemigo de los cristianos, y los trataba terriblemente. Así es que por el trayecto hacia Roma, naufraga, queda varado en una isla, es mordido por una serpiente venenosa, permanece el invierno y continúa a Roma. Te sientes como Pablo a veces, que te llueve una tras otra, ¿verdad? Que no sales de una y ya te cayó otra y otra y otra. Bien, así es que pasa 2 años en prisión, espera el juicio para ser ejecutado. Durante su sentencia en Roma, se le encadena 24 horas a un guardia, no goza de privacidad. Cada 4 horas le cambian al guardia, cada 4 horas le están cambiando un guardia que según la historia dice que estaba encadenado a él. Cada 4 horas llegaba uno nuevo. Así es que las condiciones de Pablo no eran nada favorables, ¿verdad? En el versículo 18, si ustedes prestan atención ahí en su bosquejo, el apóstol Pablo, en medio de esas circunstancias, él decía: de todas maneras me alegra que se hable de Cristo y seguiré alegrándome. ¿Pueden ver todas las circunstancias que estaba viviendo el apóstol Pablo? Encadenado 24 horas, 2 años, y él encima de eso en el verso 18 dice: de todas maneras me alegra que se hable acerca de Jesucristo y me seguiré alegrando. ¿Cuál es el secreto de Pablo? ¿Cómo aprendió él a decir esto en medio de circunstancias tan terribles? Y él en este pasaje nos enseña 4 pasos para una vida plena, 4 pasos para disfrutarlo, para cómo ser feliz, venga lo que venga, pase lo que pase. Y la primera cosa que el apóstol Pablo nos enseña es que tú y yo necesitamos mirar la vida de manera objetiva. Necesitamos mirar la vida de manera objetiva. Los problemas que vienen a nosotros son desde nacimiento. Desde que nacemos tenemos problemas. Cuando nació Alan, él tenía reflujo gastroesofágico. Imagínense. Nació y ya tenía esos problemas. Lloraba y lloraba y lloraba. Y le dábamos leche y lo arrullábamos y toda la madrugada. Y no se dormía el pobre. Día y día, y bueno, ¿qué pasa? Esto no está bien. Empezamos a tratarlo y salió todo ese asunto, un montón de estudios. Pobre niño, sufrió bastante desde que nació. Otros nacen más sanos, ¿verdad? Pero de repente se enferman y hay problemas ahí. Así es que el asunto con los problemas es que no son tan importantes en sí el problema, sino la manera en cómo lo vemos. ¿Me explico? El problema es grande, es inmenso, pero la realidad radica en cómo estoy mirando ese problema. Tengo un problema y mi perspectiva es la que me va a deprimir o la que me va a alentar. Yo tengo un problema grande y yo necesito tener una perspectiva objetiva de ese problema. Probablemente no tengo trabajo, probablemente hay problemas grandes en la familia. Yo no sé, ponle el que tú quieras, tu problema. Regularmente nos agota y nos desgasta la perspectiva que tenemos de ese problema, que es una perspectiva negativa. Estamos pensando y acrecentando el problema en vez de tener una mirada positiva hacia el respecto del problema. Así es que la objetividad es mirarlo positivamente el problema y tú lo enfrentas, lo encaras. En el versículo 12 que tienen ustedes ahí, el apóstol Pablo en la versión Dios habla hoy dice: quiero que sepáis, hermanos, que las cosas que me han sucedido, y chequen el dato, han contribuido más bien al progreso del evangelio. Miren, él estaba poniendo sus miradas no en todo lo que estaba sufriendo, sino en el beneficio que estaban teniendo todas sus circunstancias.
Esa es la manera en que tú y yo podemos y debemos mirar las circunstancias. Necesitamos mirar la vida de manera objetiva. Así es que Pablo siempre tuvo la intención de ir a Roma, tenía la intención de llevar el evangelio, y las circunstancias se prestan de tal manera que va, pero que lo arrestan, que se naufraga, que llega a una isla, que lo muerde una serpiente venenosa. Él no tenía todas esas cosas planeadas. Él quería llegar y hacer una campaña evangelística en Roma, mas las circunstancias no se prestaron de esa manera. Pablo se ve en Roma apresado, como ya les dije, 24 horas al día encadenado. Al respecto de estos romanos yo quiero hablarles un poquito. Estaba en prisión el apóstol Pablo, se encuentra encadenado junto a un guardia pretoriano, comandante, los pretorianos, comandantes de fuerzas élite del Imperio Romano. Eran escogidos personalmente por el propio César, el emperador. Eran los mejor pagados. Y después de 12 años de servicio, estos hombres adquirían posiciones de liderazgo tremenda. Eran hombres de confianza, hombres que podían entrar al imperio, se rozaban ahí con el César, ¿verdad? Con en ese entonces con Nerón, de a cuarto se llevaban con los que estaban en palacio. Eran escogidos especialmente por esto. ¿Y por qué les comento esta historia? Les comento esto porque el que pagó el precio más caro de tener a Pablo ahí fue el mismo Nerón. La historia nos relata, nos cuenta que se convirtió su suegra, se convirtió su esposa, se convirtieron sus hijos, a los cuales todos ellos mandó matar Nerón por haberse convertido al cristianismo. Pero vean, el apóstol Pablo tuvo cerca de 4,380 soldados pegados a sus pies durante los años que estuvo preso. Cambiaban y cambiaban la oportunidad que él tenía de estar compartiendo del evangelio. Y entonces estos amigos, Pablo quería hacer una campaña fuera del palacio de Roma. Estaba haciendo su campaña evangelística dentro, pegado a las cadenas con un pretoriano. Y estos amigos iban y predicaban a la gente de tal manera que la esposa de Nerón, suegra de Nerón, y los hijos escucharon y se convirtieron. Por eso en el versículo 2 el apóstol Pablo dice: quiero que sepáis, hermanos, que las cosas que me han sucedido han contribuido más bien para el progreso del evangelio. Así es que, hermano, pon tus ojos, pon tu mirada en la cosa buena del asunto. Necesito mirar la vida de manera objetiva. Enfrentamos los problemas y los debemos enfrentar con optimismo. En el versículo 13 la palabra de Dios dice: de tal manera que mis prisiones se han hecho patentes en Cristo en todo el pretorio y hasta los demás. O sea, Pablo dice: yo creo que ya le llegó a la esposa de Nerón y más allá, porque obviamente los pretorianos pues vivían fuera y entonces estaba alcanzando otros lugares. Verso 14: y la mayoría de los hermanos, pongan atención, cobrando ánimo en el Señor con mis prisiones, se atreven, y vean ahí, se atreven, si tienen en su Biblia, porque eso no lo tenemos en el bosquejo, se atreven mucho más a hablar de la palabra sin temor. Hermano, entonces, ¿cómo predicas tú la palabra de Dios? ¿Cómo transfieres la palabra de Dios? Cuando tú hablas con alguien, ¿cómo lo haces? Estos hombres pegados, encadenados a Pablo, oían el mensaje y salían con valor, con ganas, y dice, y cobran ánimo. No cansado, no apachurrado, no agotado, sino con ánimo iban y compartían del evangelio. Y la gente se estaba convirtiendo. La gente se estaba convirtiendo para la gloria del Señor. En Romanos capítulo 8, verso 28, lo tienen en su bosquejo, en la versión 60, Pablo lo entendía perfectamente. Y dice, y sabemos que a los que aman a Dios, ¿qué? Todas las cosas les ayudan a bien. Pablo encadenado, aprisionado, le quitaron todo lo que podían quitarle, menos su esperanza. El apóstol dice, sabemos que los que aman a Dios,
todas las cosas les ayudan a bien. Hermano, entonces cambiamos nuestra perspectiva a una manera objetiva. Necesitas mirar en medio de tu enfermedad, en medio de tu problema, en medio de la circunstancia difícil. Tú necesitas mirar la vida objetivamente. Tengo este monstruo de problema, pero cuando lo miras objetivamente puedes empezar a darle soluciones claras. Dios hablando a tu vida, tú poniendo soluciones, llevándolas a cabo, y Dios te bendice. Dios está contigo, pero no mires ese problema de manera equivocada. La lección que tenemos al respecto de este primer paso es la siguiente, y es que Dios tiene un propósito detrás de cada uno de tus problemas. ¿Verdad que sí? Así es que la segunda cosa que necesitamos hacer, nosotros necesitamos una prioridad por la cual vivir. El apóstol Pablo tenía una prioridad por la cual vivir. En el versículo 18 y otro dice: pero eso no importa, porque lo verdaderamente importante es dar a conocer a Cristo, aunque algunos lo hagan por razones equivocadas. De todas maneras, me alegra. ¿Ven el corazón de Pablo? Su perspectiva estaba bien enfocada. Su prioridad estaba bien enfocada. Él tenía una prioridad por la cual vivir. Y dice: me alegra, estando en la cárcel con años, como dije hace un rato, le habían quitado todo lo que podían, y aún así dice: me alegra que se hable acerca de Jesucristo. Y dice: y seguiré alegrándome. Seguiré alegrándome. Vean lo que dice Proverbios 3:6. Ten en cuenta a Dios en todo lo que hagas, y Él te ayudará a vivir rectamente. En otra parte, en otra versión dice: pon a Dios en primer lugar. Pon a Dios en primer lugar y Él te va a bendecir. Así es que tú y yo necesitamos poner en primer lugar de nuestra vida a Dios. No nuestras pasiones y deseos, no nuestras necesidades. Pon en primer lugar a Dios en tu vida. Buscad primeramente, dice la palabra de Dios, buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todo lo demás vendrá por añadidura. Entonces, toda tu vida la pones en manos del Señor. A Él lo pones en primer lugar, y todo lo demás vendrá por añadidura. Así es que, ¿qué haces cuando tomas decisiones? ¿Tomas decisiones o la gente toma decisiones por ti? Porque cuando la gente toma las decisiones por ti, obviamente esto te va a estresar, porque no es lo que tú estás queriendo. Pero como tú no tomas decisiones, la gente presiona de tal manera, la gente que está a tu alrededor presiona de tal forma, que son los que toman las decisiones por ti. Y eso te va a generar muchísimo más tensión. Tú necesitas empezar a tomar tus decisiones y tener una prioridad por la cual vivir. ¿Qué es qué es la prioridad en tu vida? ¿Es Dios? ¿O es el querer adquirir, el querer tener posesiones? ¿Qué es tu prioridad en la vida? Pues estar bien en mi casita, encerradito, una bonita familia, y al final de cuentas te encierras y tienes tu casita, pero la familia está patas para arriba. Necesitamos tener una prioridad, y la prioridad es Jesucristo. Jesucristo debe de ser esa prioridad de nuestra vida, y esa es una prioridad por la cual podemos vivir tú y yo. No dejes que nadie te robe la alegría. A Pablo le quitaron todo, pero no le quitaron la alegría, el gozo de que el evangelio estaba siendo predicado. Entonces tú no permitas que nada ni nadie, que ninguna circunstancia te robe la alegría. Es cierto, viene el problema, cae tu semblante, te sientes triste, angustiado, pero inmediatamente tienes que tener una prioridad por la cual vivir. Tienes que ver las cosas de manera objetiva y cobrar entonces ánimo, y no dejar que esa circunstancia te robe la alegría de vivir. Tienes que enfrentar las circunstancias, las cosas. Así es que no pierdas la perspectiva de vivir, y busca a Jesucristo con todo tu corazón. Ten en cuenta a Dios en todo lo que hagas, y Él te ayudará a vivir rectamente.
La siguiente lección es, y la tienen ahí, enfoquemos la atención en lo que es de vital importancia. ¿Qué es? En medio de todo lo que tú estás viviendo, ¿qué es lo que más importa? ¿Qué es lo que más importa? Tú te enfocas y entonces sales adelante. Empiezas a poner como prioridad a Dios. Así es que la tercera cosa es que tú y yo necesitamos, no solo es una prioridad, sino que también tú y yo necesitamos poder para seguir viviendo. Si tú y yo no tenemos poder, no podemos seguir viviendo. Solamente estamos sobreviviendo. Y entonces vamos a ver de dónde venía la fuente de poder del apóstol Pablo. Pongan atención. ¿De dónde venía la fuente de poder del apóstol Pablo, que en medio de su prisión, que teniendo ahí estos pretorianos mal encarados, fortachones junto a él, los estaba evangelizando? ¿De dónde venía la fuente de poder del apóstol Pablo? Fíjense bien, dice: y seguiré alegrándome porque sé que esto resultará en mi libertad, gracias a sus oraciones y a la ayuda del Espíritu de Jesucristo. Mi principal deseo y esperanza es no fallarle a Cristo. Él tenía un deseo, una esperanza. Necesitamos fortaleza sin bajar el ritmo, ¿verdad? Sin bajar el ritmo. Nosotros necesitamos seguir viviendo, necesitamos seguir trabajando. Vamos a tener problemas y circunstancias difíciles, es verdad, pero yo necesito una fuente de poder, algo que me esté empoderando. Y al apóstol Pablo lo empoderaban dos cosas que tienen en ese versículo. ¿Cuál es? Número uno, la oración que hacían por todos, la gente que estaba orando por ellos y por los demás. Hermano, la hermana Lucía hace un rato dijo: gracias a Dios por sus oraciones, porque Dios respondió. Hermanos, las oraciones de todos nosotros tienen un impacto espiritual y afecta nuestras vidas y afecta la vida de los demás. Hay poder en la oración. Hay poder cuando tú y yo doblamos nuestras rodillas, cuando tú y yo nos unimos en oración y las cosas, las circunstancias son cambiadas, las enfermedades son quitadas en el nombre de Jesús. Entonces necesitamos orar. Y tú debes de tener la seguridad de que la gente está orando por ti. Yo tengo aquí a mis pretorianas que oran por mí y me dicen: estoy orando. Y yo lo sé, yo lo siento. En medio del problema, en medio del cansancio, de la enfermedad, yo puedo percibir la oración, la fortaleza, el poder en mi vida, porque yo sé que estas hermanas día y noche, y no exagero, oran por mí y por mi esposa, por mi familia. Están pegadas a nosotros como esos pretorianos. Y son mujeres que me dicen: yo no puedo hacer otra cosa en este momento, pero lo que voy a hacer es orar. Hace demasiado y es una gran responsabilidad. Entonces necesitamos poder para seguir viviendo, y ese es no solo que tú ores por los demás, sino que entiendas que la gente está orando por ti. Hermana Ana, hay gente orando por usted. Lalo, Edith, hay gente orando por ustedes. Y eso es algo que tenemos que tener en mente. Y la segunda cosa es la ayuda del Espíritu de Jesucristo. El Espíritu Santo de Dios que nos ayuda, que nos convence de pecado, que nos alienta, que nos fortalece en la debilidad, dice la palabra de Dios. Entonces no solo tienes la convicción de que la gente ora por ti, sino que tienes la plena certeza, seguridad de que el Espíritu Santo de Dios va contigo y va en ti para darte el ánimo. Necesitas poder. Voltea con tu hermano y dile: necesitas poder para seguir viviendo. Fíjense bien, en una universidad en los Estados Unidos hicieron un estudio a 25,000 prisioneros de la Segunda Guerra Mundial, y descubrieron que la gente puede desempeñarse bajo cantidades inmensas de tensión mientras tengan una esperanza. Perdiéndose la esperanza, ya no hay más nada que hacer. Así es que tú y yo necesitamos tener esa esperanza. Pablo tenía su esperanza puesta en las manos de Jesucristo y confiaba en la oración de la iglesia
y en el poder del Espíritu Santo. La tercera lección que tú y yo necesitamos entender el día de hoy es que con el poder de Dios nada podrá destruirme. Amén. Con el poder de Dios nada podrá destruirme. El poder de Dios va a evitar que te roben la alegría de vivir. Ya no sigas sobreviviendo, ponte a vivir y a vivir en plenitud, entendiendo que Jesús está en ti y el Espíritu es quien te anima, te saca adelante, y las oraciones de la iglesia son las que también te fortalecen. Así es que el poder de Dios evitará que te destruyan. Nada, ni lo alto ni lo profundo, ni lo porvenir, ni hambre, nada te podrá apartar del amor de Dios. Debemos de ser efectivos en la vida, y para ser efectivos necesitamos estar pegados a Jesús. Para ser efectivos necesitamos que Cristo sea nuestra prioridad. Para ser efectivos necesitamos poder, y el poder que da el Espíritu Santo de Dios. Tenemos una prioridad por la cual vivir, tenemos poder para seguir viviendo, y necesitas el cuarto paso importante: necesitas un propósito para vivir. Pablo se ha envejecido, está en la cárcel, está cansado, 4 años de prisión, está listo para ir al cielo. Lo puede percibir lo leen ustedes, ahorita lo leímos, y él puede percibirlo, él puede sentirlo, y dice: yo quisiera realmente ya irme, pero todavía necesito estar un tiempito aquí con ustedes. Ya estaba listo. Que nunca pudieron quitarle fue el propósito de su vida. Versículo 21. El propósito de su vida simplemente no se lo quitaron. Verso 21 dice así: porque para mí, dice Pablo, porque para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. La gente se estresa porque va a morir, y Pablo estaba relajado, dice: yo ya quisiera irme, pero tengo que estar un rato más aquí. ¿Cómo llenarías la frase para mí el vivir es? ¿Tú cómo la terminarías? Ya sé que te sabes el verso de memoria, pero ¿cómo la terminarías tú? Para mí el vivir es ¿qué? ¿Mi familia? Para mí el vivir son mis pertenencias. Para mí el vivir es mi trabajo, mi escuela, mis hijos. Para mí el vivir es ¿qué? Para Pablo el vivir era Cristo. No eran otras cosas. Para Pablo él tenía una prioridad, y esa prioridad era Jesucristo. Y él no tenía temor de la muerte. Entonces tú y yo necesitamos un propósito por el cual vivir, una esperanza, esa esperanza bienaventurada. Que tú sepas que en el momento en que Dios llame a su presencia, pues ahí vas a estar, en su presencia, en donde no hay duda, en donde tú tienes la plena seguridad de que estás con el Señor. Tienes la esperanza. Cuando tú tienes a Cristo en tu corazón, tienes la esperanza, la certeza de que cuando Él te llama a su presencia, vas a estar allí con Él. Vas a estar allí con Él. La gente hoy en día confía en todo menos en Dios. La gente hoy en día incluso está en la iglesia, pero no confía en Dios. No tiene un propósito por el cual vivir. Incluso la gente hoy en día, hablando de iglesias generales, asisten a las congregaciones, a las misas, a los cultos, como ustedes quieran llamarle, y algunos de ellos, su corazón está más alejado de Dios que nada. Confían más en el hombre, confían más en los ídolos, confían más en sus propias fuerzas que en el Rey de Reyes y el Señor de Señores. Tú y yo necesitamos un propósito, hermano. Sin propósito, tú lo único que vas a hacer es seguir sobreviviendo, malviviendo. Necesitamos un propósito por el cual vivir tú y yo. Necesitamos caminar con Cristo, esperar en Cristo. Para Pablo, el vivir era Jesucristo. Filipenses capítulo 3, verso 13 y 14. Vean lo interesante que nos enseña aquí el apóstol. Me olvido del pasado y me esfuerzo, ¿qué hace?
se esfuerza por alcanzar lo que está adelante. Sigo hacia la meta para ganar el premio celestial que Dios me ofreció cuando me llamó por medio de Jesucristo. Él tenía su mirada puesta en Jesucristo, en ninguna otra cosa. Su mirada puesta en Jesucristo. Y dice, me olvido del pasado, lo dejo atrás, quién era yo, lo que hacía. Lo que ahora entiendo es que Jesús me llamó, Jesús me llama, le estoy sirviendo y pongo mis ojos en la esperanza que Jesús me prometió. Así es que para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. ¿Cuáles eran las preocupaciones del apóstol Pablo? ¿Lo vemos ahí? No sabía si irse o quedarse, sabía que su hora estaba llegando. Él decía, yo no sé qué va a pasar. Yo quisiera estar con el Señor, pero creo que todavía debo de estar un tiempo con ustedes. Pero de ambas cosas estoy puesto en estrecho, dice el apóstol. Deseo partir, estar con Cristo, pero también deseo estar con ustedes. De todas maneras yo confío en esto. Sé que quedaré, que aún permaneceré con todos ustedes para su provecho y gozo de la fe, para que abunde vuestra gloria de mí en Cristo Jesús por mi presencia otra vez entre vosotros. El apóstol Pablo en el verso 16 dice, para que abunde vuestra gloria de mí. El apóstol Pablo era un motivador, un aliciente a los demás. Lo que él experimentaba en la cárcel y escribía y mandaba, él estaba alentando, dando gozo a la gente, no desmayes. Y la gloria de Dios se extendía y se repartía. Lo que hemos aprendido entonces, y la cuarta lección que aprendes el día de hoy es la siguiente. El secreto de la felicidad, pon atención ahí en tu manual, en tu hoja. El secreto de la felicidad es la siguiente. Pon a Jesús en primer lugar, luego los otros, y entonces tú. Pon a Dios en primer lugar, piensa en los otros, y entonces piensa en ti. Cuando tú sirves a alguien, hay felicidad en tu vida. Cuando tú estás sirviendo a la gente, hay felicidad en tu vida. Hablar de Jesucristo no es hablar de una religión. Hablar de Jesucristo es hablar de una relación con Él, donde tú te encuentras día a día, cara a cara con Él, y compartes tus sentimientos, tus pensamientos, y Él te bendice. Así es que Él quiere que tú le sirvas, que tú hables con la gente, que le hables de Jesús a la gente. ¿Cómo hablan ustedes de Jesucristo? ¿Con ánimo? Y la segunda cosa que nos pide el Señor es que le sirvamos. Así es que sirve a Jesús. Sirve a la gente. Cuando tú estás sirviendo a uno de tus hermanos que están a tu lado, eso va a traer gozo a tu vida, va a traer bendición, porque la vida no sirve para nada si tú no estás sirviendo a alguien. De veras. Si tú no estás sirviendo a Dios y a tus hermanos, tu vida solamente está siendo desperdiciada. Necesitamos 4 cosas. Necesitamos mirar la vida objetivamente, una prioridad por la cual vivir, necesitamos poder para seguir viviendo y necesitamos un propósito. Algunos de ustedes tienen estas cosas en su vida, otros las están buscando. Lo único que puedo decir es que Jesús nos ama a todos. Jesús te ama tanto que dio su vida por ti y extendió los brazos en la cruz del Calvario para decirte, ven, te espero con los brazos abiertos. Que Jesús te ama tal y como eres, pero no quiere dejar. Él quiere cambiar tu vida. Él quiere que tú seas feliz, que encuentres la felicidad, pase lo que pase. Y la forma de conseguir esa felicidad es estando con Cristo.